yo quiero que podamos ir buscando allí Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Agradecidos al Señor por este día maravilloso que Él nos regala después de una semana tremenda. Josué capítulo 1, le damos la bienvenida a la hermana que nos acompaña en esta mañana, la que está en el fondo, la verdad hermana, no sé su nombre, Patricia. Bienvenida a la casa del Señor. Josué capítulo 1. En este mes hemos estado hablando acerca de las promesas de Dios, pero también de la orden de Dios, también de las condiciones que el Señor nos pone para que esas promesas se cumplan. Y vamos a terminar el mes, por supuesto no va a ser diferente, vamos a terminar el mes con una palabra aquí en Josué capítulo 1, una orden y una promesa. Vamos a terminar este mes porque el Señor nos va a hablar. Yo creo firmemente que el Señor nos va a hablar. Una orden y una promesa. Y vamos a ver lo que dice Josué capítulo 1. Dice que mi Biblia, yo la voy a leer, 1960, Reina Valera, dice preparativo para la conquista. Dice el versículo 1 de Josué 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pásate Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Los últimos dos versículos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y lo último dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, yo si hay algo que veo en este pasaje de las Escrituras, es que sin duda Josué estaba atravesando un duelo. Josué estaba atravesando un duelo. Su hermano mayor, su padre espiritual, su amigo Moisés, ya no estaba más, había muerto. Es por eso que Dios, nosotros vemos en estos 9 versículos que Dios le dice: Josué, esfuérzate, sé valiente, levántate, le está dando ánimo. Y yo sé, hermano, que en esta mañana el Señor viene a nuestras vidas con su Espíritu Santo para darnos ánimo, para levantar nuestras vidas, para sacarnos del lugar donde nosotros estamos y llevarnos al lugar que Él quiere que estemos. Y en esta mañana hay una orden y una promesa también de parte de Dios. Hay una orden. Mientras yo estaba preparando lo que iba a compartir, después que lo había preparado todo,
En esta mañana estaba meditando en esta palabra nuevamente y repasando lo que dice la Biblia. Y el Señor, el Espíritu Santo, me habló de una forma tan tremenda. Y muchas veces el Espíritu Santo nos habla y nosotros escuchamos una parte. Y el Espíritu Santo me decía, estamos a punto de cruzar el Jordán. Estamos a punto de cruzar el Jordán. Y yo comencé a agradecerle al Señor. Digo, gracias Señor, porque estamos a punto. Algo va a acontecer, algo va a pasar, algo nuevo viene. Y el Espíritu Santo me decía, estamos a punto de cruzar el Jordán. Pero en un momento de agradecimiento a Dios, Él me dice, pero no estás escuchando bien. Estamos, no estás solo, yo voy con ustedes, estamos. Y esa fue la palabra que cautivó mi vida. Sí, yo le estaba dando gloria al Señor porque estamos a punto, algo está por acontecer. Pero Él me decía, estamos, yo estoy con ustedes, yo voy con ustedes, estamos juntos en ese cruzar del Jordán. Y en esta palabra que hemos leído, el Señor le mandaba a Josué en medio de su duelo a que cruzara el Jordán. Él tenía que meter al pueblo de Israel, aquellos que habían quedado, al remanente que había quedado del desierto, para cruzar el Jordán. Pero este hombre estaba atravesando un duelo tremendo. Había sufrido la separación de su líder máximo, que era Moisés, de ese hombre que Dios se había manifestado de muchas formas, de muchas maneras, que sin tener al Espíritu Santo todo el tiempo con él, Dios reveló cosas tremendas en su vida. Yo me imagino que este hombre estaba desganado. Y saben, hermano, que en esta mañana yo sé que la palabra es para algunos, que quizás no es para todos, pero Dios nos trae esta palabra. Si vos estás desanimado, si vos estás atravesando una prueba, si vos estás atravesando una crisis, si vos estás pasando por un tiempo tremendo en Dios, esta palabra es para vos. El Señor nos da una orden de que no te quedes ahí postrado, de que no te quedes mimando tu situación, de que le creas al Señor, de que le des paso al Espíritu Santo para que Él pueda revertir esa situación en tu vida. Hermano, hay un tiempo nuevo de Dios. Hay un tiempo nuevo del Señor. Estamos a punto de cruzar el Jordán. Algo nuevo de parte de Dios viene. Pero déjame decirte algo. Lo nuevo es para aquellas personas que lo tomen, que lo quieran, que asuman el compromiso con el Señor, que asuman la responsabilidad de decirle: Dios, yo quiero todo lo que viene de ti. Pero no solamente decirlo, actuar en consecuencia, buscarlo, estar delante de Dios. Y yo sé que Dios se va a manifestar de una manera tremenda sobre cada una de nuestras vidas, donde Dios va a usar cada uno de nosotros para bendecir a otros, donde la manifestación del Espíritu Santo va a ser cada día más común en nuestra iglesia, en medio de nosotros, en nuestras reuniones. Yo le compartí ayer a algunos jóvenes que nosotros tenemos, como ustedes saben, una reunión en el barrio La Valleja, en un lugar muy chiquito, un lugar que es de 3x3, que muchas veces cuando íbamos mucho estábamos muy apretados. Pero hermano, en ese lugar, cada jueves, hay una presencia de Dios impresionante. Déjame decirte, un frío, Graciela y Horacio que están yendo allí también saben, un frío tremendo, porque entra aire por todos lados y en estos tiempos, pero hay una presencia de Dios impresionante en ese lugar. No es el lugar, es si Dios está contigo. Muchas veces podemos tener todas las comodidades, pero si Dios no está, de nada sirve. Y yo he experimentado en ese lugar tan pequeño, en ese lugar que es precario, pero donde el Espíritu Santo se mueve cada jueves, donde nosotros vamos como a esa cueva de Adulán, a estar con Él. Es como un búnker de la presencia de Dios.
donde nosotros vamos a recargarnos, a buscar, a interceder por la iglesia. Ese lugar se ha convertido en un lugar de intercesión. Y todos los hermanos saben los que van. Oramos más que todo. O sea, la mayoría del tiempo oramos. Oramos por el barrio, oramos por Rocha, oramos por la iglesia, oramos por los hermanos. Oramos y oramos. Y se ha convertido en un lugar de la presencia de Dios. Y yo sé que en estos tiempos el Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida y en la mía. Pero quiere que tú y yo pasemos este Jordán. Y la orden de parte de Dios está en el versículo 2. Josué estaba atravesando un proceso en su vida. Moisés había muerto. El líder máximo del pueblo de Israel había muerto. Pero Josué había visto cómo Dios había respaldado a Moisés. Habían sido libres de Egipto. Habían cruzado el Mar Rojo y vio cómo ese milagro tremendo se produjo. Él había visto con sus ojos. Nadie le había contado. Vio cuando Moisés descendió con los 10 mandamientos, que dice que lo miraban y no le podían ver la cara. Vio descender el maná del cielo. Cuando ellos tenían hambre, Dios les alimentó. Este hombre había visto milagros tremendos. Había visto el milagro cuando Moisés golpea la roca y el agua salía de allí de la roca. Este hombre había visto y presenciado que la columna de nube, la nube esa iba sobre el pueblo de Israel y esa columna de fuego le acompañaba. Este hombre había visto milagros sorprendentes. Es más, la Biblia dice que sus ropas no se habían gastado y él había experimentado esa providencia de parte de Dios. Pero de un momento al otro todo cambia. Ahora ya Moisés no está más. Ahora ese intercesor que se ponía entre el pueblo y Dios ya no está más. En un momento Dios le dice a Moisés, en el capítulo 33 de Éxodo: Moisés, yo lo voy a eliminar a todos, porque este pueblo es rebelde. Dice, yo te voy a dar un pueblo mejor que este. Pero Moisés se para delante de Dios y dice, Dios, no, eso no va a ser así. Yo quiero a este pueblo. Moisés había muerto, pero ahora le tocaba a Josué. Le tocaba a Josué tomar el liderazgo para entrar en la tierra prometida. Tremendo desafío tenía este hombre. Tremendo desafío guiar a ese pueblo que había sido rebelde con el líder máximo Moisés. Ese pueblo que también había visto los milagros de Dios. Ese pueblo que también había experimentado y comido el maná del cielo y bebido del agua de la roca. Pero aún así persistían en su rebeldía. Pero en esta mañana el Señor le decía a Josué: Josué, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y déjame decirte en esta mañana que la palabra de Dios no era solamente para aquellos tiempos. La palabra de Dios también es para ti y para mí. Y Dios nos dice a cada uno de nosotros, pónganle el nombre que quiera, como estuve con ellos, así estaré con ustedes. Mi presencia irá con ustedes y yo le daré descanso. El versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente. Este hombre Josué tenía esta promesa de parte de Dios. Dios le había dado una orden en el versículo 2, dice, levántate y pasa este Jordán. Pero también Dios le dice, como estuve con Moisés, así yo voy a estar contigo. Él tenía garantía. Él había visto con sus ojos esa garantía de que Dios caminaba con Moisés. Y Dios ahora le dice, bueno, de la misma forma yo voy a caminar contigo. Dios estaba respaldando la vida de este hombre. El versículo 1 dice que Jehová habló a Josué. Era una orden de Dios. Era una orden de Dios cruzar el Jordán. Era una palabra que venía directamente del Señor. Hermano, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una orden,
tenés el respaldo de Él, tenés la garantía de que las cosas van a funcionar, porque si Él te dijo, Él lo va a cumplir, porque todas las promesas de Dios, dice la Biblia, son entre el sí y el amén. No hay variación de cambio. La promesa de Dios se va a cumplir en tu vida. Y este hombre tenía ese respaldo de parte de Dios, tenía esta garantía de parte de Dios. Dios mismo había hablado con él. Y muchas veces nosotros estamos en nuestra intimidad buscando al Señor, y el Señor también habla con nosotros. El mismo Espíritu Santo está en la iglesia hablando a tu vida. ¿Qué más podemos pedir si la presencia de Dios camina con nosotros? ¿Qué más podemos pedir si Él va contigo? ¿Qué garantía más grande podemos pedir si el Dios Todopoderoso camina a tu lado? No tenemos otra garantía mayor que la de Dios mismo en nuestras vidas. Pero iglesia, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos y pasar el Jordán. Y este Jordán no es un Jordán físico, es un Jordán espiritual. Tú y yo sabemos cuál es el Jordán que tenemos que pasar. Cuáles son aquellos obstáculos que no te permiten que pases al otro lado y disfrutes de las bendiciones de Dios. Vos y yo sabemos cuáles son las distracciones que están en tu vida, que no te permiten que disfrutes de la plenitud de Dios sobre tu vida. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Vos y yo sabemos cuáles son las cosas que no te permiten que tu finanza y tu economía sea la que Dios planificó para tu vida. Hermano, Dios es un Dios integral. Él no solamente te bendice en lo espiritual. Él no solamente te bendice con tu familia. Dios quiere bendecirte en lo económico. Dios quiere bendecir tu economía. Dios quiere bendecir tu finanza. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y Dios es un Dios integral. Toca cada parte de nuestra vida. La economía en una familia es muy importante. Entonces en esta mañana yo sé que hay cosas que quizás tendremos que dejar. Que hay cosas que quizás tendremos que sacar, pero tenemos que cruzar el Jordán. Tenemos que dejar atrás ese desierto. Ya no es más tiempo de desierto. El desierto se terminó. Ahora tenemos una orden de parte de Dios. Levántate y pasa este Jordán. Levántate y pasa este Jordán. Lo mismo que Dios le dijo a Josué, Él nos dice en esta mañana a cada uno de nosotros. Y en esta mañana, al final de la reunión, yo quiero orar porque yo sé que Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. Dios te va a ayudar en tu decisión. Dios te va a ayudar a tomar una decisión. Dios te va a ayudar a dejar cosas de lado y a enfocarte solamente en Él. Quizás en este tiempo te has enfocado en muchas cosas. Muchas veces hay cosas que distraen nuestro enfoque del Señor. Y dejamos de lado el buscarle al Señor. Dejamos de lado el levantarnos en la presencia de Dios y orar, interceder por nuestra familia, por nuestro trabajo, por todo. Y muchas veces dejamos de lado lo más importante por cosas pasajeras. Hermanos, no somos eternos. No somos eternos. Tenemos un tiempo establecido en esta tierra que solamente Dios lo sabe. Pero qué bueno que vos y yo tomemos la decisión de obedecerle a Él, de escucharle a Él, de buscarle a Él. Porque cuando nosotros hacemos eso, la eternidad comienza a fluir en nuestra vida. Yo tengo un pensamiento. Nosotros comenzamos a caminar la eternidad en esta tierra. Nosotros comenzamos a vivir la eternidad en esta tierra. ¿Por qué? Porque tus decisiones hoy van a determinar si estás con el Señor o si estás del otro lado. Entonces comenzamos a caminar nuestra eternidad en esta tierra, conforme a las decisiones que nosotros tomamos hoy. Si nosotros aceptamos al Señor, si nosotros le permitimos a Jesús que trabaje en nosotros, comenzamos a caminar rumbo a la eternidad. Como compartía Nathan ayer, no tendremos fin, porque en la eternidad no hay principio ni fin. Porque nunca se va a terminar. Pasaremos, como dice el apóstol Pablo, seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Y no vamos a ver muerte.
pero es aquí donde nosotros comenzamos a caminar rumbo a la eternidad. Pero en esta mañana hay algo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y es por eso que nos envía esta palabra. Esta palabra también es para mí. Porque el Señor me dice, levántate y pasa este Jordán. Yo ya sé que la promesa de Dios está, que Dios está conmigo. Pero qué bueno cuando Dios viene y nuevamente te dice, levántate. Y si Dios te dice que te levantes, ¿por qué no estás en pie? ¿Por qué no estás con acción? ¿Por qué no estás haciendo quizás lo que Él te mandó? Es por eso que Dios nos dice que nos levantemos, que dejemos de lado la inacción, el estancamiento, que confiemos en Él, que dejemos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Decidamos en esta mañana levantarnos en el nombre del Señor. Dejemos de lado muchas cosas para buscar al Señor. Dejemos obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Dejemos de lado la pereza y busquemos a Jesús. Dejemos de lado muchas veces el conformismo espiritual y busquemos a Jesús. Levantémonos en el nombre de Jesús. Aquí hay una orden de parte de Dios. Levántate y pasa este Jordán. Josué tenía una orden. La acción de Josué era pasar, meter a ese pueblo en la tierra prometida. Pero miren lo que dice Josué capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer este versículo 15. Dice la Biblia, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron ¿qué? Mojados. Dios hizo el milagro, pero los pies fueron mojados. A la orilla del agua. Dice algo más, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Hermano, todos aquellos que decidan, que tomen la decisión de pasar el Jordán, muchas veces tus pies se van a mojar. Pero eso no quiere decir de que el milagro Dios no lo haya hecho. Porque aquí nosotros vemos que Dios había hecho el milagro. Pero los primeros, los sacerdotes, se tuvieron que mojar los pies. Yo no sé cuántos aquí se van a mojar los pies por el pueblo. Porque Josué, los sacerdotes, se mojaron los pies y el pueblo pasó en seco. Pero hubieron gente que se mojaron los pies. Y yo creo que en esta mañana Dios confirma esta palabra a algunos hermanos, donde nosotros también vamos a tener que mojarnos los pies. Antes de que el milagro suceda, vamos a mojarnos los pies. Y muchas veces este mojar de los pies es que vamos a tener que asumir un compromiso, una responsabilidad mayor con el Señor. El mojarse los pies es que vamos a tener que tomar las cosas del Señor de verdad. Vamos a tener que asumir ese compromiso inquebrantable. Pero déjame decirte algo, vamos a ver la fidelidad de Dios en medio de ese compromiso. Vamos a ver la fidelidad de Dios en medio de tu situación. Aunque el pueblo pasó en seco, pero los sacerdotes se mojaron los pies. Alguien en esta mañana tiene que anotarse y decirle, Señor, yo quiero mojarme los pies, pero yo quiero ver el milagro. Y en esta mañana hay una orden de parte de Dios, dice, levántate y pasa este Jordán. Pero la promesa de Dios es, nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Levantémonos en el nombre de Jesús. Pero confiemos en esta promesa que Dios nos dice. Yo voy a estar con ustedes. Yo te entregué, dice el versículo 3 y 5, todo lo que pise la planta de tu pie. Eso es tuyo. Y termina diciendo el versículo 5, estaré contigo. El Señor ya nos entregó algo. Ahora está en nosotros accionar, tomar el compromiso de pasar el Jordán, pero con confianza. Confianza, hermano. Confianza, Dios está contigo. Confianza, Él camina contigo. Confianza, la fidelidad de Dios se va a hacer presente en tu vida. Confianza, nada de lo que venga en tu contra va a prosperar, porque el Dios Todopoderoso camina a tu lado.
Entonces en esta mañana levantémonos en el nombre de Jesús con confianza, sabiendo de que Dios camina a nuestro lado, con valentía. El Señor le habla aquí a Josué y dice: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Muchas veces en los nuevos desafíos que vienen, necesitamos la valentía del Señor. Necesitamos el coraje de parte de Dios. Necesitamos tomar riesgo para poder alcanzar lo que Dios tiene ahí adelante para nosotros. Y en esta mañana, sin temor, el versículo 9 dice: no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Muchas veces se apodera de nosotros el temor. Cuando tenemos que tomar una decisión, cuando viene algo nuevo, se apodera de nosotros. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el mes que viene? ¿Qué va a pasar si yo tomo esta decisión? Lo primero que tenemos que hacer es estar con el Señor. Y si el Señor te dirige a hacerlo, hacelo. Y sin temor, porque Él camina contigo. La palabra de Dios nos dice: no temas ni desmayes. Él va contigo. Él va contigo en esa decisión que vas a tomar. Y no te dejes paralizar por el temor. No te dejes estancar por el temor. No te dejes que el temor te quite la fuerza. Muchas veces el temor viene a nuestra vida para quitarnos la fuerza, para hacer desviar nuestra mirada del Señor. Pero es tiempo de que entremos en lo nuevo de parte de Dios, donde la presencia de Dios fluye con total libertad. Pero también nunca nos olvidemos de algo, de tener este libro, de tener esta palabra, de meditar en ella, porque es gloriosa la presencia de Dios. Es tremendo lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona. Pero déjame decirte una cosa: nunca te olvides de comer de este libro, nunca te olvides de leer este libro, nunca te olvides de meditar en él, nunca te olvides de ponerlo como la lámpara a tus pies y la luz a tu camino. Nunca te olvides, porque es la única forma de que nosotros podamos ver al Señor, es si nosotros leemos y aplicamos lo que dice esta palabra de Dios. Entonces, levantémonos en el nombre de Jesús y levantémonos con confianza. Pero también levantémonos con la palabra de Dios. Dice el versículo 7: no te apartes de ella. El consejo que Dios le da a Josué: Josué, vos vas a entrar en esa tierra, vos vas a pasar ese Jordán, vos vas a disfrutar de esas bendiciones, vos vas a estar del otro lado, porque las promesas de Dios se cumplen. Pero Dios le dice algo: no te apartes de ella, no te apartes de la palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El Señor allí le está diciendo a José: meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nunca nos olvidemos en la bendición de Dios. Cuando Dios te bendice, cuando Dios está, cuando Dios hace el milagro, nunca te olvides de la palabra de Dios. Nunca te olvides de lo que está en este libro cuando seas bendecido. La mejor forma para poder caminar en el Señor es conforme a lo que dice su palabra. La mejor forma, no existe otra cosa mejor que caminar en lo que dice la Biblia, en obediencia a lo que ella dice. Qué bueno es poder experimentar la presencia de Dios, pero qué bueno es encontrarnos con esta palabra. Qué bueno es encontrarnos con cada línea de esta palabra, poder alimentarnos en ella, nunca olvidarnos de lo que ella dice para nuestras vidas. Y en esta mañana yo quiero terminar y quiero que te pongas en pie y quiero que guardes en tu corazón. Tenemos una orden de